Jesucristo. La iglesia no fue una idea de nadie más. El concepto de iglesia, la palabra iglesia, la iglesia no fue la idea de alguien de decir vamos a llamar aquí a iglesia. Cuando Pedro confesó delante del Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos pensaron que la iglesia tendría que ser fundada sobre el apóstol que dio esta declaración, pero realmente algo sorprendente que el Señor nos dice que todo aquel que acepta esta declaración, sobre todo aquel que acepta esta declaración que Él es el Hijo del Dios viviente, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Por eso después dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Y cuando la palabra del Señor menciona la iglesia, la palabra iglesia significa los que han sido llamados afuera. Es decir, los que son llamados afuera. Somos un grupo, somos un pueblo, una parte de la humanidad, una parte de la humanidad que hemos sido llamados de manera especial por el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Algunos dicen que la iglesia es una organización. Algunos usan la organización de los tales y tales, pero la iglesia no es una organización. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un organismo. Es un organismo vivo. ¿Qué dijo el Señor a través de Pablo? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es un organismo vivo. Por lo tanto, cada uno que es parte de la iglesia, cada miembro de la iglesia, tiene en sí mismo la vida de Cristo. Eso lo aprendemos en la ilustración, la parábola de San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, ustedes sois los pámpanos, las ramas. Y el Señor dice, yo te doy vida a ti para que tú produzcas fruto. No se puede producir fruto si no hay vida. Una organización va a producir resultados. Un organismo produce vida, produce frutos. Vamos a orar y vamos al tema de hoy. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad de reunirnos, de acercarnos a ti como el cuerpo de Cristo, como la iglesia que somos, y encontrar delante de ti, como dice tu palabra, la gracia y para el oportuno socorro, Señor. Nos acercamos confiadamente a ese trono de gracia, orando y pidiendo que seamos ministrados con tu palabra, dirigidos, todo lo que tú quieres transformar, hacer en nuestra vida, hacer de nosotros tu prioridad, Señor, tu prioridad, las cosas que tú quieres, los planes, los deseos que tú tienes para nosotros, para este organismo vivo llamado la iglesia. Oramos en este día, Señor, que se cumpla tu voluntad en nosotros, a pesar de nosotros mismos, a pesar que no siempre está toda la disposición, pero tu Espíritu Santo puede transformar eso en nosotros. Gracias, Señor, que tu nombre sea exaltado, levantado muy en alto por cada uno de quienes te aman, de quienes te temen, quienes se rinden de todo corazón delante de ti. Señor, recibe esta adoración en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Y como estamos hablando de la iglesia, ¿dónde se menciona entonces por primera vez la iglesia? San Mateo, ¿qué? No se les olvide porque esa es una pregunta para un examen que les vamos a hacer. El año que viene tenemos que hacer nuestra programación de la enseñanza que va a haber en la iglesia. Prepárense porque todos ustedes van a resolver un examen de 100 preguntas bíblicas. 100 preguntas bíblicas. Depende de los resultados de ese examen, se va a programar la enseñanza para el año que viene, en donde hay que reforzar, en donde hay que comenzar, donde hay que afirmar. Entonces, ¿en dónde se menciona por primera vez la iglesia? ¿Ya se les olvidó? Mateo 16, 18, muy bien. ¿Quién dijo eso? Tiene un premio. Mateo 16, 18, la primera mención de la iglesia. ¿En dónde nació la iglesia? ¿En dónde nació la iglesia? ¿En Jerusalén? ¿En dónde nos dice dónde nació la iglesia? ¿Dónde? ¿En dónde nos dice en dónde nació la iglesia? En el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí donde estamos. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Qué día? El día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Wow. Pente, del término pente, que es 5, la raíz de pentágono, 5 lados. Pentecostés, 50. No se les olvide, es para examen también. Pentecostés era una de las fiestas judías. Allí nació la iglesia, hermanos. En una fiesta nació la iglesia. 50 días después de el sacrificio del Señor. Nos dice allá en Hechos 2, ¿cómo nació la iglesia? Fíjense, hermanos, ¿cómo nació la iglesia? Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Cómo nació la iglesia? Mire, la iglesia hizo su entrada espectacular. La iglesia hizo una entrada triunfal. La iglesia, el día que nació, cuando cantamos las mañanitas, ¿alguien cómo decimos? El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Pero eso es mentira, ¿no? Porque eso ya existía desde antes, desde el inicio del mundo. Pero no, el día que la iglesia nació, ocurrieron cosas milagrosas, ocurrieron cosas portentosas, hermanos. Graben esto que les digo, que el día que la iglesia nació, ocurrieron cosas maravillosas, portentosas, milagrosas. Primero, ¿qué es lo primero que nos sorprende? ¿Qué es el primer milagro que podemos ver en el día en el que nació la iglesia? Tal vez diremos el viento recio que vino
y que soplaba y que llenó toda la casa donde estaban. Ese viento, ese era el Espíritu del Señor. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Dios tenía un propósito para la humanidad. Dios tenía un propósito para el mundo. Y Dios tenía un propósito para ese lugar en particular, para ese instante en especial. ¿Saben cuánta gente se encontraba reunida allá en Jerusalén ese día? ¿Cuántas gentes había ahí? Muchísimas gentes. Pero eso no es lo importante, sino de dónde eran todas esas personas. Ahí nos va a decir, ¿verdad? Dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso es algo interesante, hermanos. Vivían entonces en Jerusalén, o moraban de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué dice esto? Porque todos los judíos eran convocados a la fiesta en Jerusalén. Llegaban de diferentes lugares, con diferentes culturas, ya con diferentes lenguas, diferentes idiomas. El Señor quería comunicar un mensaje a cada uno de los que estaban allí. Quería comunicarle un mensaje a cada uno de los que estaban en ese momento. ¿Y quién fue el encargado de compartir ese mensaje? ¿Quién fue el encargado de compartir ese mensaje que Dios quería? El Espíritu Santo. Miren, hermanos, ahorita ¿cuántos estamos aquí? No llegamos a los 3,000 que estaban ahí, ¿verdad? ¿Cuántos estamos aquí en este momento? Y yo estoy seguro que Dios también quiere darte un mensaje a ti hoy. Dios quiere hablarte de forma particular hoy. Dios quiere decirte algo de manera especial el día de hoy. ¿Y quién va a ser el encargado de decírtelo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermanos, cuando venimos al culto, venimos nos juntamos, nos reunimos como iglesia, tenemos que estar seguros, entendidos, que nuestra reunión es una reunión espiritual. Es una reunión espiritual. Hermanos, ten la seguridad de que Dios quiere enseñarte algo hoy. Todos deberíamos venir orando antes de entrar al templo. Señor, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? ¿Qué me voy a llevar el día de hoy? ¿Qué voy a llevar en mi corazón, en mi mente, en mi alma el día de hoy? Porque si no llevas nada, entonces tienes que pensar cuál fue tu propósito al venir, al estar aquí. Hermanos, yo me asombro de algunos hermanos que hasta traen su topercito. Hasta llevan, se alimentan y guardan para llevar todavía. Y en la semana están recalentando, están saboreando. El Espíritu Santo, aquí había tantas personas. Dice allá en el versículo número 6: y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que en ese momento los discípulos de Jesús hablaron en diferentes lenguas. Y ellos ni se imaginaban que estaban haciendo eso. Ellos no se imaginaban que estaban haciendo eso. Ellos estaban hablando de la forma más natural que podían hablar, pero el Espíritu los estaba usando para entregar su mensaje a otros que no podían entenderlo de manera natural. Hermanos, el mensaje de la palabra del Señor no es un mensaje natural, hermanos. No es un mensaje natural. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje divino. ¿Y saben quiénes solamente pueden entender ese mensaje? Solamente los que están conectados con Dios. El Señor dice en su palabra, el apóstol Pablo nos escribe después y dice que naturalmente no vamos a entender la palabra de Dios. Naturalmente no. Aparte de que ya que alguien puede hacer elaborar una investigación sobre las palabras que se tienen que decir y sobre lo que se tiene que hablar, hermanos, pero primordialmente es el Espíritu Santo el que entrega el mensaje a cada persona, a cada creyente. Cada vez que venimos al templo, cada vez que venimos a reunirnos, hermanos, que venimos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos que el Espíritu quiere hablarnos. El Espíritu quiere hablarnos. En este caso, ¿cuál era el mensaje? Dice el versículo 11, el 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir estos? Bueno, el 11 dice, cretenses y árabes entre los que estaban allá, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Entonces, es lo que nos dice el nacimiento de la iglesia. Pero no me voy a detener ahí. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 2, donde vamos a meditar en este día completamente ya. Hechos 2, 42. Me gustaría que leyéramos juntos. Perdón. Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más leamos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hermanos, aquí hay 4 cosas que nos menciona la palabra de Dios que hacía la iglesia en ese momento. Que hacía la iglesia en ese momento. Y son 4 cosas que nunca van a pasar, que nunca la iglesia debe dejar de hacer. Así comenzó la iglesia y así debe de terminar. Cuando oramos, cuando venimos al templo, escuchamos que el que está dirigiendo dice, hermanos, estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre. Siempre oímos eso, ¿verdad? ¿Y es verdad o no es verdad? A lo que sí. La pregunta es, ¿cómo alabamos y cómo glorificamos su nombre? ¿Qué significa eso de alabar su nombre? ¿Es un término religioso?
es como una frase que ya se nos quedó grabada. Cuando decimos estamos alabando tu nombre, ¿qué estamos diciendo? Que estamos reconociendo su grandeza, que estamos dándole honor, estamos dándole honra, que estamos hablando bien de Él, estamos hablando cosas buenas de Dios. Y cuando decimos que estamos glorificando su nombre, cuando decimos que estamos glorificando su nombre, estamos diciendo que el nombre de Dios lo estamos colocando en su lugar, donde debe de ser, como debe de estar. ¿Cómo la iglesia alaba el nombre del Señor y cómo la iglesia glorifica el nombre de Dios? ¿Cómo la iglesia alaba el nombre de Dios y glorifica el nombre de Dios? ¿Saben cómo? Con lo que hace, en la manera que se conduce. De esa manera es como nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor. No en los cantos. Los cantos son parte de nuestra adoración, parte de nuestra alabanza, pero no es la manera en que adoramos o alabamos y glorificamos al Señor. A través de estas 4 cosas que vemos aquí, vamos a ver que nosotros, todos los creyentes, podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué dice lo primero en el versículo 42? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, la primera forma en la que la iglesia alaba y glorifica el nombre del Señor es perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pero vamos a decirlo de otra manera, perseverando en la palabra de Dios, perseverando en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no hace un efecto en nuestra vida, por el solo hecho de escucharla, no estamos cumpliendo ni con la alabanza ni con glorificar al Señor. Lo que quiere decir que la palabra tiene que hacer un efecto en nuestra vida. Perseverar en la palabra no es leer y leer y leer y leer. Perseverar en la palabra no es escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír. Es decir, que cuando uno oye la palabra produce la fe. De la misma manera, cuando uno escucha la palabra produce ciertos efectos en nuestra vida. La palabra de Dios produce efectos en nuestra vida, pero si la palabra de Dios no produce ningún efecto en nuestra vida, no estamos perseverando realmente en la palabra. Estamos perseverando en la reunión, estamos perseverando en la asistencia, estamos perseverando en identificarnos de alguna manera, pero no estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles ni en la palabra de Dios. Si quieren un ejemplo aquí mismo de cómo la palabra de Dios transformaba el pensamiento de los hermanos, dice el versículo 45, o bueno, desde el 43, si quieren pruebas de cómo la palabra de Dios estaba afectando la vida de estos primeros creyentes. Dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué dirá la palabra que cuando los hermanos se reunían, había temor en muchas personas? ¿Por qué había ese temor? Porque había efectos en la vida de las personas. Había efectos en la vida de las personas. Bueno, el versículo 45, ¿qué dice la primera parte? O todo. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían. ¿Cómo llegaron a ese convencimiento? Quienes vendieron sus propiedades, quienes repartían con liberalidad, ¿cómo llegaron a ese entendimiento? ¿Cómo llegaron a ese conocimiento? ¿Cómo llegaron a esa acción? Porque escuchaban la palabra de Dios, porque el Espíritu les daba a entender la palabra de Dios, y el Espíritu les decía que había ciertas cosas en su vida que tenían que cambiar, que tenían que ser cambiados, transformados. Tal vez nos ayude lo que dice Romanos 12, versículo 2, en este momento. Tal vez ayude. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Léanlo si alguien lo tiene. No os conforméis a este siglo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, lo que ese texto dice, que cuando nuestra mente es transformada, vamos a entender la voluntad de Dios y la vamos a aceptar con agrado. No forzadamente, sino con agrado. ¿Has pensado, piensa en ese momento, qué cosas Dios quiere transformar de tu vida? ¿Qué cosas Dios quiere transformar de tu vida? ¿Alguna vez has dicho a alguien, me gustaría que cambiaras? Y le señala las cosas que quieres que cambie. Pero puedes pensar ahora que Dios te dijera, estas cosas quiero que cambies. ¿Cuáles serían esas cosas que Dios quiere que cambies? Estamos hablando que somos la iglesia de Dios, que somos un pueblo especial, llamado aparte, como dice en Mateo 16, y que la manera correcta o la manera de alabar y glorificar el nombre del Señor, primero es poniendo atención a su palabra, pero efectuando los cambios que la palabra quiere hacer en nosotros. Es decir, que cuando haya un cambio en tu vida, alguien alabe al Señor. Que cuando alguien vea una transformación en tu vida, alabe al Señor. Que alguien te diga, oye, esto es diferente en ti, y tú dices, gracias a Dios. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Señor, y el Señor recibe alabanza. El Señor es vindicado. Hace unos días hablábamos sobre lo que dice Primera de Pedro 4, que algunos se burlan del nombre de Dios, pero la iglesia, cada creyente, la iglesia de Dios, es la responsable de colocar el nombre de Dios en su lugar. Cuando el mundo dice esto no funciona, el creyente debe decir, sí funciona. Cuando el mundo dice Dios no existe, el creyente dice, sí existe. Cuando el mundo dice Dios se ha olvidado de la humanidad, la iglesia dice, el Señor está con nosotros.
Hay un efecto que la palabra tiene que hacer en nuestra vida. Por eso en este libro de los Hechos, las características que la palabra da de la iglesia, esa es la primera, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tal vez te has dado cuenta de algo que está escrito en un texto que memorizamos mucho, hablamos mucho de él, pero tal vez o tal vez sí, pero has visto el orden en el que está escrito. Segunda Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Primero, ¿qué hace? Enseña y luego redarguye, reprende y después corrige y después instruye. Es decir, Dios no nos ha dejado nada más a decir, lee la palabra. Nada más lee la palabra, lee la Biblia. Cuando leemos la Biblia tenemos que tener en cuenta estas 4 cosas. La Biblia me va primero a enseñar, luego me va a reprender, luego me va a corregir y luego me va a instruir. Si yo no leo la Biblia de esa manera, hermanos, la estoy leyendo como una novela, posiblemente. Esa pregunta va a venir en el examen. ¿Qué cosas hace la Biblia por nosotros? Nos enseña, nos reprende o redarguye, nos corrige y nos instruye. Por eso es que dice aquí la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles estaban ahí. Bien, en segundo lugar, estamos hablando de cómo la iglesia alaba y glorifica el nombre del Señor. Primero. Segundo, dice este versículo, primero perseveraban en la doctrina. Segundo, perseveraban en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Y esta es esta frase, unos con otros, es la mejor frase con la que se puede describir la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo. Allí mismo, en este mismo libro de los Hechos, donde dijimos que nació la iglesia, dice el Hechos 2:1, hablando de los primeros creyentes que eran los discípulos y otros que estaban con ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Pero son 2 palabras, ¿se dieron cuenta? Unánimes y juntos. Es lo mismo que nos enseña el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos en armonía. ¿Es posible que estemos juntos y no en armonía? Es posible que estemos juntos, pero no en armonía. Pero no es posible que estemos en armonía sin estar juntos. Y eso es algo bien importante en el desarrollo, en la vida de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Tenemos que ir bajo un mismo pensamiento. Tenemos que caminar bajo un mismo pensamiento. En Efesios capítulo 4, el Señor lo dice de esta manera. Lo voy a leer, si ustedes, si quieren pueden buscar, pero si no yo voy a leerlo. Hablando de la unidad del Espíritu. Dice Efesios capítulo 4, yo pues preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No es lo mismo estar juntos que estar en armonía. No es lo mismo estar juntos que estar unánimes. Unánime significa de un mismo ánimo, de un mismo sentir. Uno de los problemas o de las dificultades con los que nos encontramos muchas veces es que aunque estamos juntos, pero tal vez nuestro desarrollo en la fe, tal vez la forma en la que estamos siguiendo al Señor nos lleva a tener de repente diferentes pensamientos. En la primera iglesia, el Señor a través del apóstol Pablo tuvo que reprender, a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, él tuvo que reprender la diferencia de pensamiento que había en ese lugar. Ustedes saben que el pueblo de Dios, los judíos siempre se sintieron orgullosos de ser el pueblo de Dios, siempre. Pero el Señor dice allá que cuando el pueblo suyo le rechazó, el Señor llamó a otros que no eran de su pueblo. De tal manera que la primera iglesia que nosotros vemos allá en Hechos 2 era una iglesia que estaba compuesta de dos grandes pueblos, los judíos y los gentiles. En Efesios capítulo 2 está esta frase que me gusta mucho leer, porque esta nos ayuda a entender algo bien importante. En Efesios capítulo 2 dice en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Yo creo que hemos hablado alguna vez en Romanos capítulo 1 y en algunos de los capítulos finales también. Encontramos ese choque que había entre esas dos creencias, dos culturas. Por un lado estaban los judíos y por el otro estaban los gentiles. ¿En qué se diferenciaban tanto estos pueblos? ¿Cuáles eran las cosas en las que había tanta diferencia? En la aplicación del uso de la ley. Pero en el sentido práctico, ¿qué era en lo que más se diferenciaba la vida de estos dos grupos? Ajá. Muy bien. En el sentido práctico, pero ¿saben qué era lo más notorio? La comida. La comida. Por eso Pablo dice, uno dice que se ha de comer legumbres y otro dice que se ha de comer de todo.
Judíos y gentiles no podían estar juntos y en armonía si no había ese cambio en sus pensamientos, si no había esa transformación en sus pensamientos. Nosotros aquí en nuestro país nos juntamos, los que estamos aquí, tal vez no diferimos tanto en costumbres, tal vez no diferimos tanto en la manera de alimentarnos, ni estamos pensando en guardar ciertas leyes para alimentarnos unos y los otros, pero sí tenemos algunas cosas en las que diferimos muchas veces en nuestros pensamientos. No solamente quizás en nuestros pensamientos, pero habrá algunas cosas que en algún momento se interponen en nuestra comunión de unos con otros. Pero lo más asombroso en la iglesia primitiva es que a pesar de muchas diferencias, judíos y gentiles sí podían convivir. Aunque eran dos grandes grupos y culturas. Cuando hablamos de los hechos maravillosos que ocurrieron en el día de Pentecostés, hablamos del Espíritu, de las lenguas de fuego, hablamos de hablar en otras lenguas, pero algo de lo maravilloso que ocurrió es que no hubo distinción de personas en ese momento. El Señor habló a unos y a otros. El Señor entregó su mensaje de salvación tanto a los unos como a los otros. Y hermanos, una señal convincente de que el Espíritu de Dios está en la vida de un creyente es la capacidad que tiene de convivir, de amar uno con el otro a pesar de que haya muchas diferencias. A pesar de que haya muchas diferencias. Hay una pregunta que tal vez me gustaría, que muchas veces me hago a mí mismo, pero me gustaría hacerlo con ustedes en este momento, hermanos. ¿Cómo expreso yo mi comunión con mis demás hermanos? ¿Qué es lo que yo tendría que cambiar para tener o para experimentar una buena comunión con los demás que son mis hermanos? Mis hermanos. ¿Se han dado cuenta que en el núcleo más cerrado que tenemos o más privado que es la familia, a veces es difícil ponerse de acuerdo los unos con los otros? Pero aquí no estamos hablando de ninguna otra cosa, sino, como dijimos al principio, si queremos alabar y glorificar el nombre del Señor, debemos poner a un lado cualquier diferencia y en una forma espiritual experimentar esa comunión los unos con los otros. Fíjense, hermanos, que ayer, hace dos días, cuando pasó esto del desastre allá en las regiones, en ese momento, sin pensar en ninguna otra cosa, sin tener quizás otra cosa en el pensamiento, lo primero que se vino a la mente de todos fue: ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para estar en solidaridad o en apoyo con las personas que están en necesidad? Esto es algo muy bueno, ¿verdad? Hermanos, pero quiero decirles algo. A veces a nuestro alrededor más próximo hay necesidades. ¿Y cómo las cubrimos? De veras, hermanos, hay veces que lo más cerca de nosotros, alguien está sufriendo a mi lado.
¿Y cómo lo estoy ayudando? ¿Cómo estoy viviendo esa comunión el uno con el otro? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué me impide? Porque a veces cuando el desastre es allá a kilómetros, decimos, ¿cómo puedo ayudar? Pero cuando tengo a alguien a mi lado con necesidad, en la iglesia misma, en la iglesia local, estoy dispuesto a responder de esa manera. ¿O cuál es la diferencia? ¿O cuál es la diferencia? Esta capacidad de la comunión unos con otros este hecho de la comunión unos con otros es tener la capacidad de amarnos unos a otros como un testimonio para la gloria del Señor. Porque el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Hermanos, yo quisiera que la iglesia no perdiera esa capacidad, que la iglesia no perdiera de vista, que somos un organismo vivo, que somos un organismo local. Hermanos, pero si tenemos la capacidad de amarnos, sostenernos, animarnos en este grupo que tenemos aquí, en esta iglesia que tenemos aquí, hermanos, seremos capaces de mostrar el amor afuera de nosotros también. Afuera de por llamar nuestros límites, territorios, como sea. Pero que pudiéramos expresar eso primeramente entre nosotros, como era aquí en la iglesia de Jerusalén. Glorificar el nombre del Señor, alabar el nombre del Señor. No solamente en la enseñanza, la doctrina, sino en la comunión unos con otros, en la manera como nos relacionamos el uno con el otro, hermano. Aquí cerca, aquí cercanos. También dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y ya saben, hermanos, de qué se trata, a qué se refiere el partimiento del pan. Se refiere a la celebración de la comunión, a la celebración de lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Lo que en la Biblia es el memorial de la muerte del Señor Jesucristo. Al decir que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, es que la iglesia no dejaba de dar testimonio del sacrificio del Señor Jesucristo y al mismo tiempo no dejaba de dar testimonio de la salvación que hay en Cristo Jesús. En otras palabras, de esta manera ellos seguían predicando y seguían esparciendo el evangelio donde quiera que iban, donde quiera que estaban. Hermanos, glorificamos el nombre del Señor y alabamos su nombre al presentar el plan de salvación a cada persona en cada momento que tengamos la oportunidad. Hermanos, pero la realidad, hermanos, la realidad, ¿estamos compartiendo en cada oportunidad el mensaje de salvación? ¿Estamos hablando diariamente acerca de Cristo? En la iglesia primitiva, en la iglesia de la que estamos hablando aquí, eso era a través de lo que hacían en el partimiento del pan. Mucha gente se acercaba, mucha gente llegaba, se acercaban sacerdotes, se acercaban a de los antiguos religiosos. Era una novedad.
Ese tipo de reuniones, como lo hacía la iglesia en Jerusalén, era una novedad para la sociedad. Hermanos, pero con el tiempo, la iglesia de pronto ya no es novedad. Yo no estaba aquí cuando la iglesia nació, pero era una novedad. Estoy seguro que era una novedad. Sin embargo, compartir el evangelio no es una novedad. Es una práctica que debe de hacerse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hablar de Cristo, hablar de su sacrificio, hablar del perdón de pecados, hablar de la oportunidad que hay de la reconciliación con Dios. También glorificamos al Señor, también su nombre es alabado cuando alguien escucha el evangelio. No cuando se convierte, cuando escucha el evangelio. Cuando se le presenta al Señor y su plan de salvación, el Señor es glorificado, porque estamos haciendo lo que Él nos mandó que hiciéramos. Amén. Entonces, si estamos diciendo, queremos alabar y glorificar tu nombre, hablando de la iglesia, de la prioridad de la iglesia, o la prioridad de Dios para la iglesia, tiene que ver también con el evangelismo. Y al final dice, y en las oraciones, en las oraciones. El apóstol Pablo, escribiendo allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, habla de la oración y dice algo muy importante. Dice así: exhorto ante todo, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, instrucciones para la iglesia. Exhorto ante todo a que se hagan rogaciones o rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, pero saben que este versículo número 1 de 1 Timoteo 2 es uno de los versículos que expone y dice: ante todo, exhorto ante todo a que se hagan oraciones, a que se haga oración. Por lo que podemos decir, hermanos, que este hecho de Hechos 2:42, el que la iglesia perseveraba en la oración, realmente es lo primero que la iglesia debería de hacer. Lo primero en lo que la iglesia debería de ocuparse. La oración. Pero muchas veces, como dijo este escritor, Ravenhill, creo que se apellida este escritor, dijo que la oración es como la Cenicienta. La oración, algo así escribió él, era como una Cenicienta que está escondida. Y hermanos, como iglesia, no sé, yo creo que en todas las iglesias sucede, pero como iglesia, hermanos, de pronto sí nos damos cuenta que el día menos concurrido, ¿cuál es? El de la oración. Es el día menos concurrido. Puede haber muchas reuniones, pero ¿cuándo va a ser la reunión menos concurrida? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero la iglesia
que perseveraba en las oraciones. Y Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Como alguien escrito también, la iglesia triunfante no es la que tiene más actividades, sino la que más ora. Hermanos, imagínense estar bien establecidos en la palabra, estar bien establecidos en la comunión y estar bien establecidos en el evangelismo. Sin oración, ¿es posible? Tal vez pensamos que sí. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hermanos, la oración es la manera más maravillosa que el Señor nos dejó como podemos estar en comunión con Él. No hay otra forma, no hay otra manera. Compartía yo a algunos hermanos apenas sobre las comunicaciones, cómo han evolucionado las comunicaciones últimamente. Hoy comunicarse con alguien que está lejos es relativamente fácil, al otro lado del mundo, en tiempo real, en este instante. Antes eso no era así. ¿El Señor en dónde está? ¿Qué tan lejos está de nosotros? Pero el Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. ¿En dónde está Él? Cercano. Y como alguien dijo alguna vez, y a mí me gustó eso, nunca se me olvida, que dijo que si uno, y eso fue hace muchos años, cuando no había teléfonos celulares, pero dijo que si alguien quería comunicarse con Dios, dijo, yo le voy a dar el número de Dios. Y dijo que su número era Jeremías 3:3:3. Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Pero lo primero, clama a mí y yo. Esa es una comunicación instantánea. Esa es una comunicación efectiva. Llámame y te contesto. Nosotros todavía vemos el identificador de llamada, decimos, no, no. Más tarde. Ahorita no tengo tiempo. Pero el Señor, ¿qué dice? Llámame y yo te respondo. La iglesia necesita la oración, hermanos. Como iglesia, queremos alabar, glorificar el nombre del Señor. Podemos pensar en muchísimas cosas, pero lo fundamental que tenemos que hacer es orar, hermanos, orar. Yo sé que muchos de ustedes pues no están aquí el día de la oración, no están tan cerca físicamente para reunirse en la oración, pero la iglesia tiene que orar. ¿Cuáles son los impedimentos para la oración o para reunirnos en oración? Pero no es lo mismo reunirnos en oración que unirnos en oración. Leyendo 1 Timoteo 2, que ya leí ahorita, estaba reflexionando en que la iglesia, fíjense hermanos, esto les voy a decir, un concepto revolucionario para el tiempo de Pablo, para el tiempo de Timoteo sobre la oración.
Un hecho revolucionario era el versículo 2, 1 Timoteo 2:2. Ese era un concepto revolucionario en el tiempo de Pablo. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? ¿Qué le dice? Que oren por los gobiernos, los que están en eminencia. Hermanos, y de veras que nos corresponde a los cristianos orar, colocar a los gobernantes en las manos de Dios, no ir a echarles humo. Qué tristeza que alguien decidió que eso era bueno, entregar a los gobernantes a las costumbres, a las tradiciones ancestrales, como alguien dice, ¿verdad? Alguien defiende, dice, no, pero es que esas son nuestras raíces. Y eso es mentira. Nuestra raíz original vino en la comunión con Dios. Dios creó al hombre. Dios siempre ha deseado una comunicación con el hombre. El hombre se corrompió. Pero orar por las autoridades no era algo tan agradable para los creyentes del primer siglo, porque la autoridad los perseguía, los mataba, no les dejaba una vida en paz. Pero Pablo dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, ¿cómo alaba la iglesia? ¿Cómo glorifica la iglesia el nombre de Dios? Al transformar su vida por medio de la palabra de Dios, al practicar la comunión el uno con el otro de manera cercana, animarnos. Miren, aprovechando este punto rápidamente, animarnos unos a otros, hermanos. La otra vez habíamos hecho un ejercicio, dejamos de hacerlo, pero sería bueno volver a hacer las llamadas semanales, los mensajes semanales. Animarnos unos a otros. Tercer punto, compartir la palabra de Dios en cualquier oportunidad, así como ellos hacían el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, hay una religión que se ha popularizado en el mundo. Ustedes saben quiénes son. En los aeropuertos, cuando da la hora que esa clase de gente debe orar, ahí oran. Se arrodillan, se cubren la cabeza a los varones, oran. No importa dónde estén. Yo quisiera hacer eso. Que sin pena, sin temor, donde quiera, orar al Señor. Va a venir alguien que les diga, pero el Señor dice, tú entra en tu cuarto y cierra tu puerta. Pero podemos orar en cualquier lugar. Entonces, la iglesia que quiere glorificar el nombre del Señor, la iglesia que quiere alabar el nombre del Señor, tiene que perseverar, hermanos, tiene que perseverar en estas 4 cosas. En la enseñanza de la palabra, pero la aplicación a la vida propia, en la comunión unos con otros, interesándose y animando a los demás, en el partimiento del pan, es decir, seguir compartiendo el mensaje de Cristo, seguir compartiendo el evangelio, y en las oraciones. Depender exclusivamente de Dios, hermano, depender exclusivamente de Dios. A propósito que como iglesia o aquí en la comunidad viene ya una fecha importante para la comunidad. En unos días va a ser la elección de nuestras autoridades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, tener la convicción de que el Señor va a colocar a la persona que Él quiere colocar. ¿Quién va a impedir eso?
Podemos hacer propuestas y lo demás, pero al final, ¿quién tiene el control, hermano? Perseverar en la oración no solamente es orar, perseverar en la oración es confiar en que Dios va a hacer lo mejor. Saber que nuestras oraciones llegan delante del Señor, que nuestras oraciones nos colocan en una posición de confianza y seguridad delante de Dios. Y si no estoy de acuerdo, después también tengo que orar. Tengo que orar. Y tenemos que orar que el Señor nos dé paz en todas las cosas. El Señor nos dé paz en todas las cosas. Filipenses 4:7 dice: por nada estéis afanosos. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Dile al Señor con confianza lo que te perturba, lo que te inquieta, lo que te causa ansiedad. Ora, ruega y dale gracias. ¿Y qué viene a continuación? La paz de Dios. La paz de Dios que difícilmente alguien puede entender, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Y entonces podemos alabarlo y glorificarlo, así como el Señor quiere, como es la prioridad para la iglesia de parte de Dios. Donde quiera que estés, hermano, donde quiera que estés, donde quiera que vayas esta semana, donde quiera que el Señor te lleve en estos días, persevera en la palabra, persevera en la comunión con tus hermanos, persevera en el evangelismo, en compartir el mensaje y en la oración. Hermanos, de esta manera vamos a estar juntos y en armonía como iglesia. Juntos en armonía, juntos unánimes, alabando y glorificando el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este momento. Señor, gracias por tu palabra, por el ejemplo de nuestros hermanos de Jerusalén, quienes de veras asombraban a las personas, hechos que nunca se habían visto en aquella ciudad, pero fue tu iglesia, fue tu Espíritu Santo, fuiste tú mismo acompañándoles, Señor. Tal vez las iglesias hoy no son novedad en los pueblos, en las ciudades. Hay multitud de iglesias, de reuniones, pero lo que sí puede ser novedoso es que la iglesia vuelva a su espíritu otra vez, vuelva a su propósito otra vez, a hacer la prioridad, a hacer de la vida de iglesia una prioridad en la palabra, en el evangelismo, en la comunión, en la oración. Haznos parte de ese movimiento, Señor. Haznos parte de ese mover, de hacer las cosas como al principio, para alabarte y glorificarte. Que tu nombre sea exaltado muy en alto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.